Juan Medina Gordillo, el francés. Clasificación: asesino en masa. Características: venganza pasional. Número de víctimas: 6. Fecha del crimen: 27 de noviembre de 1996. Fecha de nacimiento: 1943. Perfil de la víctima: los hermanos María del Carmen, de 23 años, Rosa, de 15, Antonio Delgado Juez, de 19, Antonio de la Torre, de 90, Juliana Juez, de 65, y Ángela Porres, de la Torre. Método del crimen: arma de fuego, escopeta de cartuchos. Lugar: San Millán de Lara, Benburgos. Estado: se suicida el mismo día disparándose en el corazón. Un amor imposible desencadenó el asesinato de 6 personas. El criminal vivió durante 12 años de la generosidad de su suegra y unos vecinos a los que acabaría matando. El traslado de los jóvenes a la ciudad rompió el dominio que ejercía sobre ellos, el suicidio. Juan Medina Gordillo, de 53 años, nacido en la línea de la Concepción, Cádiz, había probado la vida de emigrante en Francia. De su estancia de muchos años en el vecino país le quedó un regusto amargo y el apodo del francés, con el que sería célebre. En la capital francesa conoció a su esposa, Inocencia Hino, que había ido a trabajar a París procedente de un pequeño pueblecito de Burgos, San Millán de Lara, a 25 kilómetros de la capital. Hino se había decidido por emigrar después de ver el escaso horizonte que le proporcionaba el trabajo como sirvienta en España. Tras terminar un largo periodo en casa de una familia de militares, se decidió a dar el gran paso. Sería más o menos en la década de los 50. En París, las españolas tenían buena fama de cumplidoras, y aunque Hino no había tenido la fortuna de poseer una educación que la preparara para andar por el mundo, las cosas le empezaron enseguida a marchar bastante bien. Como era esforzada y muy dispuesta, al poco se defendía con holgura. Una vez instalada, conoció a Juan Medina, con el que contrajo matrimonio. Fruto de aquella unión fue un hijo que en la época de los crímenes tenía 29 años. Juan Medina, el francés, recordaba con cierto resquemor su pasado de emigrante. Había sido feliz, aunque nunca se había adaptado por completo a la vida francesa. Su matrimonio funcionó al principio con los problemas más o menos comunes de todas las parejas, pero con el tiempo se puso en evidencia la gran particularidad de su carácter abúlico, reservado y lunático. A consecuencia de ello, las diferencias con su mujer derivaron en una total incomprensión. Harto de esa situación, Juan tomó la decisión más extraña de su vida. Abandonó a su mujer y a su hijo de Francia para venirse a la casa de su suegra en el pueblecito burgalés de San Millán. No tenía nada planeado, ni sabía de qué iba a vivir. De hecho, entró en la casa de su suegra y allí se benefició de su generosidad sin preocuparse del futuro. Por entonces, San Millán era un pueblo que se desangraba quedándose sin habitantes. De los 400 que tenía cuando Hino se marchó a Burgos, luego a París, la población se había ido reduciendo hasta quedar en los escasos 40 vecinos que tenía cuando el francés le dio la locura asesina. A Juan Medina no le gustaba trabajar. De hecho, en los 15 años que vivió en el pueblo solo se le recuerda una vez que estuvo un par de meses de peón de albañil. El resto del tiempo lo pasaba de acá para allá, haciendo recados o ramoneando sin empleo. Lo que más le gustaba era salir de caza. Fuera de eso no se le recuerda actividad fija. De esta manera pasó 10 años en el domicilio de su suegra, compartiendo casa y comida con ella, y con uno de sus cuñados, Ángel. De vez en cuando, en fechas muy señaladas, venían a pasar unos días con la familia de su mujer y su hijo. Una de esas, Juan Medina, que había tomado muchas ínfulas en el hogar, se enfrentó a su mujer promoviendo una agria discusión. Como resultado de la misma, se produjo un fuerte enfrentamiento en el que salieron a relucir los grandes problemas de fondo. Su cuñado Ángel intervino para rebajarle los humos, a la vez que le pedía que se marchara de la casa y dejara en paz a la familia. No tuvo más remedio que hacerle caso. Entonces fue cuando puso a prueba la hospitalidad de otras de las familias de San Millán, la de Amancio Delgado, su mujer y sus 5 hijos.
que tenían la vivienda más humilde del pueblo, pero que a pesar de eso acogieron como huésped a Juan durante 2 años. En el transcurso de ese tiempo, el que habría de convertirse en asesino adquirió un gran ascendiente sobre los 3 hijos menores: María del Carmen, de 20 años, Antonio, de 17 y Rosa, de 13. Tal vez las cosas habrían sido muy distintas si el padre Amancio no hubiera tenido que pasar gran parte del día en el monte cuidando de un rebaño de ovejas. Esa circunstancia dejó campo libre a Juan para que fuera aumentando su dominio sobre la casa y los más jóvenes. Gracias a ello se estableció una relación muy íntima con las muchachas, especialmente con María del Carmen. Primero las tuvo como hijas, pero luego quiso conseguir algo más. Al terminar de todos aquellos meses, también a la sopa boba de sus vecinos, como antes lo estuviera los de su suegra, Juan se vio obligado a hacer uso de sus ahorros, y acabó comprándose un piso en Burgos y una vivienda en el pueblo. Durante aquel nuevo periodo, la influencia sobre las familias de su suegra y la de sus vecinos siguió a su apogeo, aunque los jóvenes luchaban por librarse de su dominio. 3 años más tarde, cuando María del Carmen cumplió 22, Antonio 19 y Rosa 15, la asistencia había cambiado para todos. Los 3 muchachos se habían trasladado a Burgos para trabajar allí, y allí también se había ido Juan Medina, que vivía a caballo entre la capital y el pueblo, recorriendo la distancia de solo 25 kilómetros en su viejo Dian 6 de color azul. Juan seguía sin tener un empleo fijo y definitivamente alejado de su mujer e hijo. Trataba de inmiscuirse en la asistencia de los 3 jóvenes que había tutelado desde su más tierna adolescencia. Paralelamente, dentro de sí había alimentado una pasión irrefrenable que le arrastraba. Se había enamorado perdidamente de María del Carmen. Y hubo un tiempo allá en el pueblo, cuando ella apenas tenía margen de maniobra, en el que Juan Medina, sin conseguirlo del todo, más o menos se salía con la suya. Pero ya en la capital, la joven iba a su vez tomando vuelo lejos del cerrado y asfixiante ambiente del pueblo. En Burgos capital se notaba más el abismo de la edad, pero todo se ponía de relieve que el intenso amor que ella despertaba en Medina no podía ser correspondido. No obstante, continuaba la vieja intimidad familiar del pueblo, y Medina frecuentaba el piso de los jóvenes en la calle Victoria del barrio del Gamonal, a solo 3 portales del suyo, con tanta asiduidad que muchos vecinos pensaban que era allí donde vivía. Pero esto no era obstáculo para que María del Carmen hubiera decidido darle un giro a su existencia, al margen del dominio que él quería imponerle. Hasta se atrevió a hacerse novio un compañero de trabajo con el que empezó a salir ante el creciente enfado de Medina. En abril de 1996, atormentado por sus pasiones, ya no podía más. Se plantaba en el portal de la casa y vigilaba a la joven, llegando a amenazarla de muerte, a ella y a su novio. Por eso ella lo denunció a la policía. Medina fue detenido, pero al no tener antecedentes se le puso en libertad. Desde entonces nada volvió a ser lo mismo. Medina seguía manteniendo un trato amable, poniéndose a disposición de los jóvenes para llevarlo al pueblo en su coche, pero tramando en silencio lo que se descubriría en una gran tragedia. El 27 de noviembre de 1996, muy temprano, María del Carmen quiso advertir telefónicamente a sus familiares del pueblo para que estuvieran muy atentos, porque algo muy grave podía pasarles. Su aviso no serviría de gran cosa. Probablemente Juan Medina la había amenazado de nuevo y había hecho extensible esa amenaza a sus padres y hermanos. Las últimas horas habían sido especialmente tensas. Sobre las 4 de la tarde, Medina ocultando una escopeta de caza, se presentó en el domicilio de los jóvenes. Llamó insistentemente porque tardaron en abrirle, pero entró en la vivienda y disparó sobre María del Carmen, el objeto de sus amores imposibles, y sus 2 hermanos, Rosa y Antonio. Los vecinos escucharon gritos y detonaciones. Asustados llamaron a la policía, pero el criminal actuó tan rápido que ni siquiera pudieron verle huir. A continuación subió a su piso, a unos 50 metros del lugar del crimen. Juan Medina descargó su ira golpeando la escopeta que quedó rota en su domicilio, pero allí mismo tenía otra, esta convertida en retaco con los cañones recortados. Comprendió que lo que había hecho no tenía marcha atrás y que sería cuestión de horas que la policía atara cabos y diera con él. Decidió seguir su escalada de horror. En su coche recorrió los kilómetros que le separaban de San Millán.
Nada más llegar se dirigió a la casa de su suegra, Antonia de la Torre, de 90 años, quien casualmente se encontró en la cocina acompañada de Juliana Juez, de 65 años, madre de los 3 hermanos a los que ya había dado muerte. Las mujeres se asustaron al verle empuñando la escopeta. Se abrazaron aterrorizadas. Los disparos las destrozaron a la vez, pero Medina no tenía bastante. De allí salió deprisa dirigiéndose al domicilio de su cuñada Ángela Porras, sobre la que disparó dejándola herida de muerte. Unos obreros que faltaban en la calle escucharon los disparos. Luego vieron salir al hombre, pero no le vieron la escopeta que debía de llevar oculta. La mujer apenas susurró unas palabras cuando la recogieron los trabajadores en la puerta de su casa. Mi cuñado me ha matado, murió más tarde en el hospital. Medina ya había desaparecido. En el pueblo hubo un momento de pánico. El asesino andaba suelto y aunque nadie lo sabía, entonces buscaba a otro de sus cuñados que no encontró, mientras la Guardia Civil y la policía le seguían los pasos. Él regresó sigilosamente a su vivienda de San Millán, se acostó en su cama y se disparó en el corazón. Descubiertos los cadáveres y apenas asumida la magnitud de la tragedia, el pueblo entero, loco de dolor, se negó a que el asesino de 6 de sus vecinos fuera enterrado en su cementerio. El cuerpo, reclamado por la madre, recibió sepultura en la línea de la Concepción. Hasta el autor de tanta desgracia y tanto llanto tuvo al final una madre que lloró sobre su ataúd. En San Millán están convencidos de que todo esto quiere decir que algo no es fácil de interpretar.